Los pueblos históricamente han luchado por su libertad. Fidel Castro y Salvador Allende. Esas fueron las causas, Chile. por ejemplo, de las luchas nacionales. 1973. Si te remontas un poco más atrás, te encuentras siempre que hubo grandes luchas por la supervivencia, grandes luchas sociales dentro de cada uno de las sociedades que se han conocido a lo largo de la historia, porque aparte de la lucha de los pueblos por su existencia, frente a otras comunidades, han existido las luchas en el interior de las comunidades, como han sido las grandes luchas sociales. Digamos, por lo menos de acuerdo con nuestra concepción, que el gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Y eso está perfectamente estudiado y se conoce desde que existen las clases en la sociedad humana. En nuestro país existía la doble motivación de un país sometido y humillado por el imperialismo, y además dentro de esa situación una gran masa de campesinos sin tierra, una gran masa obrera explotada, unas condiciones de miseria espantosa, falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, deficiente sistema educacional, un porcentaje altísimo de analfabetos, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados, es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida. ¿Qué porcentaje de Fidel tenía usted de desempleo, más o menos? Bueno, era muy grande. Se calcula que en determinados momentos del año había 500.000 de personas sin empleo, de una población que en ese momento tenía 6,5 millones de habitantes, y donde la población trabajadora activa podía llegar a ser entre 1,5 millones y 2. Porque nosotros teníamos las zafras de caña, por lo menos cuando la revolución triunfa, ya habría una gran población excedente, que no la había al principio de la República, cuando era mucho más reducida. No había crecido para nada la economía, y en cambio se había duplicado la población. Eso engendró un desempleo temporal hasta de 500.000 de personas, y un desempleo permanente que pudiera ser de 150.000, 200.000 personas. Esa era a grandes rasgos la situación. Revolucionario. ¿Por qué? ¿Qué me hizo revolucionario? ¿Qué factores influyeron en mi vida a pesar de todo aquello? Y a pesar de que los muchachos son un egoísta, y que los muchachos son vanidosos también, y que un poco de conciencia tienen de su posición social. Usted era el más rico de la escuela. El único. El único. Pero si no había nadie que fuera ni medianamente rico ni que fuera dueño de una tienda. Eran jornaleros de pedacitos de tierra, de gente muy, muy pobre. La maestra en la casa, muy dependiente, y había castigo. De vez en cuando un reglazo, de vez en cuando de rodillas. Y te ponían unas pesitas así, no te tenían 3 horas, pero y a veces te ponían un granito de maíz. ¿Debajo de la rodilla? Sí. Yo conocí las torturas escolares. Eso es tortura. Y era bien rebelde. Ya. Y entonces, ¿qué hacen conmigo? Que a esa edad me envían para Santiago de Cuba con el cuento de que yo era un muchachito muy inteligente. Y habían convencido a llevarse a mi hermana la mayor, que me llevaron algunos años. Yo soy el tercero. Eran por lo menos 4 años, yo ya tendría, cuando yo tenía 6, ya tendría 10 u 11 años. Y entonces la llevan y a mí me cuelan. El muchachito, porque valía la pena, fue a Santiago, por ejemplo, a casa de la maestra. Era el machadato cuando no le pagaban salario a los maestros. Había pobreza y hambre. En los maestros. Sí, había una hermana y 3 hermanas, yo creo que eran hijas de padre haitiano. Pero no sé si estuvieron en Francia o en Haití. Una se hizo maestra, la otra maestra de piano y la otra era médico. Y por aquellos días hacía poco que había muerto la Constitución. El único ingreso era 0. Pero ellos inventaron
Si uno puede estar culpándola de aquella sociedad que se puede esperar. Tuve que pagar el precio de ser hijo del terrateniente porque es el único a quien se llevaban para Santiago. Y usted Y entonces pagaban $40, más $41 en aquella época, no sé cuánto era un billete de $50 ahora. Y usted tan pequeñito, entonces estaba alejado de su familia. Sencillamente me enviaron para un lugar donde pasé hambre. Y pasé todo tipo de calamidades sin saber qué era hambre. El hambre bajo Machado. Bajo Machado porque la maestra me llevó a su casa, que era una casa de madera, chiquitica, llovía más dentro que afuera. Y allí llevaron a mi hermana y a mí. Ahí estaba la otra hermana que era pianista. Un pianista que no tenía un alumno. Yo debía haber sido pianista. Y músico. Con muy mal oído, porque algún género uno puede tener que nunca fue cultivado. Estaba la hermana, estaba el padre. O sea, éramos 4 o 5 maestros. Una campesinita, una guajirita que le llevaron de criada. Está ahí. Ya 5. son 5. Y sí, cuando venía la maestra, 6. Y después Ramón, al que yo convenzo que se quede. Con lo cual, no te das la cuenta ya. 7. Eran como 7. Y eso vivían de la candidita. Ahora, ¿por qué yo invito a Ramón a que se quede? Porque Ramón llega a Santiago, no me acuerdo por ahí, está una bolsita esa donde se guardan las monedas. Sí. Y allí tiene unas cuantas pesetas, unos reales, unas monedas de 5 centavos y hasta de 1 centavo. Entonces un duro frío valía 1 centavo. Cuando Ramón llega con aquel capital aquí, yo creo que era una enorme fortuna y lo embulló para que se quede. Con lo cual aumentó la pobreza porque aumentó una persona más a comer con la misma cantidad. Ahí fue una etapa relacionada con el hambre. Un día llega, creo que mi padre, acababa yo de pasar sarampión, nosotros estaba peludo porque ni nos pelaba. Flaco, como es de suponer. Y él no se da cuenta. Eso. Un día llega mi madre, y ya ellos se habían mudado porque habían mejorado. Porque ya eran 3, $120. Quizá de vez en cuando le pagaban un salario, la mitad de un salario. Realmente no los culpo. Ellos vivían en esa sociedad. Yo no puedo decir que eran unos perversos. Ellos tenían que vivir y descubrieron que había una forma de explotación. Al fin y al cabo está explotando al hijo del rey. A 119 años de la independencia, 88 del nacimiento de Fidel y 55 del derrocamiento de Batista. Cuba, Castro, revolución. Primera parte. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. 1959. El triunfo de la revolución. Con la victoria de los barbudos de Fidel el 1 de enero de 1959,
concluyó la lucha contra la dictadura de Batista que había comenzado 6 años antes, el 26 de julio de 1953. Yo estaba preparando las tropas para avanzar sobre Santiago cuando me informan de que había dicho Radio Progreso que Batista se había ido. Claro que no era totalmente una sorpresa porque el día antes yo le había enviado un ultimátum anunciándole que se rompían las hostilidades. Le habíamos enviado a la Plaza de Santiago de Cuba para que se le comunicara a Cantillo porque él ya, yo me di cuenta de la traición de él desde, 24 horas antes del 31 de diciembre, a las 3 de la tarde, fecha y hora en que se había trazado todo un plan de acción, de acuerdo con el apoyo incondicional, porque de otra manera no se hubiera aceptado el apoyo, que iba a darle a la revolución. Y al darme cuenta de eso, inmediatamente me escribí, y nos cruzamos algunas cartas que yo las he leído por radio, documentos que prueban de manera absoluta la traición de Cantillo. Yo le mandé un ultimátum y le dije que si pasaba las 3 de la tarde del 31 de diciembre, avanzaríamos resueltamente sobre Santiago. En Santiago se hubiera librado una batalla muy dura porque habían 5.000 soldados, aproximadamente, artillería, tanques. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Dentro de breves instantes daremos nuestras orientaciones al pueblo. En ese momento se va produciendo la batalla de Santa Clara, porque yo me comuniqué, por aquellos días después de los combates de Guisa, me comuniqué con el comandante Ernesto Guevara, que era nuestro comandante en la provincia, y le indiqué, porque él conocía los planes, de que íbamos a avanzar sobre Santiago. Y era muy importante, cuando él salió de la Sierra Maestra, el objetivo estratégico del avance de las columnas hasta Santa Clara era precisamente apoyarnos a nosotros cuando avanzáramos sobre la capital. No le voy a explicar ahora porque sería largo cuál fue toda nuestra estrategia. Fue un plan que se hizo y se llevó a cabo, pero con tal exactitud que se ha caído Batista casi el día que pensábamos que se iba a caer. Los primeros días de la Revolución Cubana. Había estado diciendo constantemente que no aceptábamos junta militar y que nuestras condiciones para que aceptáramos cualquier acuerdo con un movimiento militar realizado por los militares que no estuviesen comprometidos con los crímenes o con la inmoralidad, el robo y el vicio. El día primero fue un día tremendo también, pues nosotros nos encontramos traicionados, un intento de arrebatarle al pueblo la victoria. Aquella mañana hubo que actuar muy rápidamente. Fue un golpe contrarrevolucionario para evitar lo inevitable, que es que si duraba 15 días más nosotros hacíamos prisioneros toda la fuerza. Nosotros en ese momento teníamos 10.000 soldados copados en la provincia de Oriente. Íbamos a atacar ya Santiago. Cuando se presentó Cantillo a hacer las proposiciones que yo, por ejemplo, pensaba que, analizándolo fríamente, que lo mejor era no aceptar ningún tipo de apoyo, porque ya la guerra estaba ganada. Pero cuando uno hace esos cálculos tiene que pensar siempre que si se puede lograr el mismo objetivo sin derramar una sola gota más de sangre, porque sobre todo los hombres que cayeron al final de la guerra son los que nos producen a nosotros más tristeza. Por la idea de que han, por ejemplo, sobrevivido a todos los peligros, a numerosos combates y que siempre producen una tremenda tristeza en un momento de un combate victorioso, pensar en los que no vieron el fruto del triunfo. Nos pasó con el comandante Cueva, nos pasó con el comandante Daniel, nos pasó con otro compañero, el comandante Curunó, cuando la batalla de Guisa, que fue el héroe de la batalla de Guisa. La victoria de un grupo de hombres singulares ante situaciones excepcionales. Un poco nos hemos acostumbrado a circunstancias excepcionales como esa. También, por ejemplo, desde nuestra partida de México, la travesía, el desembarco, cuando desembarcamos en unos pantanos. Yo llegué a creer que era un callo, hasta que por fin descubrimos que se pudo salir con mucho trabajo, los primeros reveses, el quedarme con 2 hombres y 2 fusiles durante casi 15 días, tratando de hacer contacto otra vez, reagrupar a los primeros combatientes, buscar las armas que se habían perdido, todas las peripecias de la lucha, las primeras victorias, desde la más pequeña hasta la más grande, desde el combate de La Plata hasta la ocasión en que hace apenas 6 meses nos vimos en la necesidad de combatir contra 14 batallones de infantería bastante bien armados, con solo 300 hombres y 5.000 balas de reserva. Yo me explico un poco la emoción del pueblo, el delirio, la alegría delirante del pueblo, solamente por lo cruel que fue la tiranía. Yo le decía a un periodista que esa alegría era la medida de lo cruel y lo inhumano que había sido el régimen de Batista. Y es necesario además dar un ejemplo. Cuando se actúa con justicia, pues aún hasta las personas allegadas de alguna persona que ha cometido decenas de crímenes comprende que no quedaba otra alternativa y ni siquiera queda ese rencor. Entonces,
Considero que el reconocimiento y el cariño que nos ha demostrado el pueblo es superior a cuantos méritos podamos tener nosotros. Creo que sencillamente no hemos hecho más que cumplir con el deber y al fin y al cabo no ha sido tanto el sacrificio. Mayor ha sido el sacrificio de las madres que han perdido a sus hijos en esta lucha, que fue una lucha necesaria. Nosotros simplemente consideramos que hemos cumplido con nuestro deber, o al menos con una parte de nuestro deber. Observo que cada día es mayor el trabajo, en ocasiones llega a ser absolutamente agotador. Nosotros llevamos muchos días sin dormir un solo minuto, ni de día ni de noche. 1973. El análisis de Fidel 13 años después del triunfo revolucionario sobre cómo sus hombres convencieron a la clase obrera de la necesidad de pelear por su futuro. La lucha armada guerrillera que inició un reducido grupo de hombres fue algo así como un motor pequeño que permitió arrancar el gran motor de la historia, que son las masas. El movimiento obrero en Cuba, durante los últimos gobiernos, tanto el gobierno corrompido de Perío como el gobierno tiránico de Batista, estaba controlada por dirigentes oficiales que virtualmente habían tomado por asalto a los sindicatos, asesinando dirigentes comunistas y dirigentes obreros honestos. En esa situación, cuando triunfa la revolución, había una situación muy especial. No había dirección oficial obrera, pero había un apoyo total y absoluto de la clase obrera al movimiento revolucionario, que es un movimiento que se gestó con obreros y campesinos. Nuestros soldados guerrilleros eran hombres de la zona, campesinos y trabajadores y obreros. Y algunos intelectuales, o que pudiera llamárseles intelectuales por su procedencia o por su condición de haber estudiado en la universidad, que éramos nosotros, algunos de nosotros, no todos. En esas condiciones nuestro movimiento, que era un movimiento genuinamente revolucionario, se ganó el apoyo total de la clase obrera. Y así, al final de la guerra, en un momento crítico, mediante una estación de radio y sin contar con ninguna dirección organizada, se paralizó en cuestión de minutos a todo el país, mediante un llamado del ejército rebelde a través de sus emisoras radiales. Y eso fue en un momento en que ellos trataron de hacer una maniobra, un golpe de Estado a última hora, un factor decisivo en el aplastamiento de Batista y en impedir que se pudiera hacer ningún tipo de maniobra. Es decir, fue factor decisivo en la toma del poder en ese minuto. Y claro, después del triunfo de las armas, la clase obrera pues se organizó, se preparó y constituyó el baluarte, constituyó la masa de combatientes. Mientras nosotros por un lado continuamos desarrollando nuestro pequeño ejército, que llegaron a convertirse en poderosas fuerzas armadas, al mismo tiempo, en caso de lucha, en caso de agresión al país, lleva detrás todo el pueblo organizado, encuadrado en sus unidades militares, de manera que nosotros podemos decir que en nuestro país todos los obreros son soldados. Y también a la vez, como no hemos visto en la necesidad de tener muchos hombres sobre las armas, y esos hombres en determinado momento tienen que participar en la producción, decimos también que todos los soldados son obreros. 2014. En el origen de la pelea revolucionaria de Fidel Castro hay dos grandes condimentos nacionales: el ideario de José Martí y la pelea de los mambises, aquellos cubanos y filipinos que en el siglo XIX participaron en las guerras por la independencia. La historia de Cuba está marcada indudablemente por su personalidad. Isabel Rauber, politóloga. Por una personalidad que no le importa la distancia y las dificultades hacia el objetivo, sino el sentido de la razón. Y el sentido de la razón siempre lo ha encontrado del lado de la historia de lucha y resistencia de los pueblos y las causas justas. Porque cuando se preparan en lo que llaman la generación del centenario, que ya va a identificar a uno de las guías de su pensamiento, es del centenario de que del centenario
de José Martí. Y entonces dice, para que el apóstol no muera. O sea, ellos comienzan levantando la gesta de Martí, que es el ideólogo de la independencia cubana. Y en segundo lugar, retoman las banderas de los mambises, que son los guerreros contra el colonialismo español. Vamos a recordar que Cuba se independiza de España a principios del siglo XX. O sea, es la última de las independencias. Y está, bueno, desde 1902 al 53, que es el ataque al Moncada, digamos, hay 51 años. Todavía hay una generación activa. Y esta generación es a la que apela Fidel Castro y la que convoca para continuar la lucha, pero ahora sí por la independencia de Cuba. Creo que esto ha marcado fundamentalmente la gesta cubana, que termina con la Revolución Cubana, ¿no? Ignacio Ramonet. ¿Quién es Fidel? Es una personalidad que reúne en su persona, yo diría, 4 funciones. Es, primero, el fundador de la revolución, el teórico de la revolución, el fundador de la revolución. Es el jefe militar vencedor. No solo es un intelectual que teoriza el tipo de lucha que hay que llevar a cabo contra la dictadura de Batista y contra sus aliados de Batista, Estados Unidos, sino que es también el jefe militar que conduce la guerra que le lleva a la victoria. Tercero, es evidentemente el jefe del Estado, del Ejecutivo, de ese gobierno de Cuba desde hace casi 46 años, desde el triunfo de la revolución, ¿verdad? Y por otra parte es el líder carismático, es decir, aquel que reúne casi de una manera un poco mística las diferentes cualidades del conjunto de la sociedad cubana. Por consiguiente, ese tipo de líder, evidentemente la revolución ya no lo puede producir. 1959. Fidel en Estados Unidos. El 15 de abril, Castro comenzó una visita no oficial a Estados Unidos organizada por la Asociación Americana de Editores de Diarios. 4 días después, se entrevistó con el vicepresidente Nixon. Parece que Eisenhower adujo ese día que tenía una partida de golf. En la capital estadounidense homenajeó a George Washington, a Thomas Jefferson y a Abraham Lincoln, y visitó la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington. Disertó en las universidades de Princeton y Harvard. En Nueva York se reunió con el secretario general de Naciones Unidas y encabezó un multitudinario encuentro en el Central Park. El 27 de abril, Castro cerró su gira en Houston. Apretujado por el entusiasmo de miles y miles de personas, entra en la estación Pensilvania de Nueva York un joven abogado, alto y barbudo, que sabe hablar un idioma sencillo y valiente, y que viste el uniforme de comandante del ejército rebelde cubano. Aquí esperan el mayor Wagner de Nueva York y su esposa, así como los altos dignatarios de la Babel de Hierro, para rendir homenaje al más ilustre visitante del momento, Fidel Castro. Buenos Aires, primeros días de mayo de 1959. Tiempos de Arturo Frondizi en la Casa Rosada. Castro salió de gira con la revolución bajo el brazo. Argentina, Uruguay, Brasil y Canadá. Buscaba proponer la creación de un mercado único latinoamericano. La presencia del primer ministro cubano, doctor Fidel Castro, en Buenos Aires moviliza grandes cantidades de público. Asediado siempre por simpatizantes, periodistas, cameramen y fotógrafos, el jefe de la revolución cubana tiene ocasión de comprobar el enorme interés despertado por su casi legendaria figura. El pueblo argentino rindió homenaje al héroe de Sierra Maestra como símbolo vivo de la lucha contra las dictaduras.
1961. Bahía de los Cochinos y la crisis de los misiles. En las elecciones de 1960, la gran preocupación de republicanos y demócratas era la Guerra Fría. Queridos amigos, les habla la esposa del senador John F. Kennedy, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Jacqueline Kennedy. En estos tiempos de tanto peligro, cuando la paz mundial se ve amenazada por el comunismo, es necesario tener en la Casa Blanca un líder capaz de guiar nuestros destinos con una mano firme. Mi esposo siempre vigilará los intereses de todos los sectores de nuestra sociedad que necesitan la protección de un gobierno humanitario para el futuro de nuestros niños y para lograr un mundo donde exista la paz verdadera. Voten ustedes por el Partido Demócrata el día 8 de noviembre. ¡Que viva Kennedy! En abril de 1961, cuando Kennedy apenas tenía 4 meses en la Casa Blanca, Estados Unidos intentó invadir Cuba por Bahía de Cochinos. La CIA y hombres de Batista buscaban tomar la isla, formar gobierno provisional y contar con el apoyo de la OEA y la comunidad internacional para terminar con Castro. Todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y dispongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar. En poco más de 60 horas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba aplastaron el plan. Más de 100 de soldados invasores murieron y cerca de 1.200 fueron capturados. Como flota cubana de pesca y playa Girón. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica, 4ª temporada. La reunión del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA en Punta del Este, agosto de 1961, el Che fue el encargado de decirle no a la Alianza para el Progreso. La respuesta fue el bloqueo que hoy subsiste. Acaba de culminar la conferencia económica de Punta del Este. Comandante, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia. La explicación de Cuba ya está expresada claramente en el discurso final, en la plenaria de clausura. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Aún así, podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta, hecha en repetidas ocasiones, en todas las oportunidades, a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones y al delegado de los Estados Unidos, nunca fue contestada. Y esa pregunta era: ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. 6 meses después de Bahía de los Cochinos, estalló la crisis de los misiles, o la crisis de octubre, como fue bautizada para los tiempos por la historia cubana. Good evening, my fellow citizens. Este gobierno, como había prometido, ha mantenido la vigilancia más cercana de la acumulación militar soviética en la isla de Cuba.
Durante la semana pasada, la evidencia inconfundible ha establecido el hecho de que una serie de emplazamientos de misiles ofensivos está ahora en preparación en esa isla prisionera. El propósito de estas bases no puede ser otro que el de proporcionar una capacidad de ataque nuclear contra el hemisferio occidental. Fue la página más aguda de la Guerra Fría. Misiles nucleares soviéticos en territorio cubano apuntando al corazón del imperio, entre mediados y fines de octubre del 61, hasta que el compromiso de Estados Unidos de no invadir la isla y de retirar los misiles que desde Turquía le apuntaban a Moscú, determinaron la mudanza de todo el arsenal rojo. 1973. Fidel Castro y la República Argentina. En 1973, y de la mano de la sociedad Perón-Gelbar, Argentina restableció sus relaciones con Cuba. Señor ministro, el exdiputado radical, doctor Ernesto San Martino, ha dado a conocer una opinión que se ha hecho pública hoy con respecto al crédito que Argentina otorgó a Cuba. Dice el señor San Martino que es inconcebible que teniendo una deuda externa de 7.000 millones de dólares se otorguen este tipo de créditos a un gobierno como el de Cuba. Bueno, yo respeto las opiniones de cada ciudadano argentino como deseo que respeten las mías. José Gelbar. Y sin entrar a polemizar con el señor exdiputado 1973. San Martino, debo señalar que el crédito que hemos otorgado a Cuba es un crédito que crea trabajo en la Argentina, que vamos a vender elementos argentinos y que vamos a financiarlo adecuadamente porque está todo previsto dentro del crédito que hemos otorgado. Nada más que en este momento se ha revertido un poco la cosa. Lo que antes hacían con nosotros ahora hacemos con los demás países. Es decir, estamos acostumbrados que estos negocios se hagan con nosotros. Ahora nosotros lo tratamos de hacer lo que es normal en el campo internacional con los demás países. Y yo puedo aseverarle con toda nitidez de que este crédito no solamente va a traer beneficios así inmediatos, sino de más largo plazo. En lo inmediato va a producir una cantidad de elementos que hoy en día tienen capacidad ociosa, como son tractores, camiones, elementos agrícolas, químicos, etcétera, y que en el futuro eso se va a incrementar todavía mucho más. Y nosotros estamos en condiciones de hacerlo y por eso lo hemos hecho. ¿Habrá operaciones de este tipo con otros países que no son clientes tradicionales de Argentina en ese terreno? Efectivamente, nosotros estamos en este momento, como usted sabe, discutiendo preparando, mejor dicho, el proyecto de convenio con China Popular, y realmente el convenio que pensamos terminar es un convenio muy importante, donde el 70-80% de los productos que vamos a exportar son los llamados no tradicionales, y están dentro de la misma línea que hemos hablado, incluso automotores, incluso automóviles. Señor ministro, un diputado nacional, el señor Esteco, ha presentado hoy en la Cámara un proyecto de intervención a la CARP, Corporación Argentina de Productores de Carne, y la creación de una comisión investigadora. En el proyecto se hacen cargos muy serios a la administración de la CARP. ¿Tiene conocimiento? Sí, acabo de enterarme del proyecto que ha presentado el señor diputado Esteco. Realmente yo deseo de que estos cargos no sean ciertos de alguna manera. No dudo de la veracidad de los elementos que posee el diputado. ¿Y si lo fueran? Y si lo fueran, señor Villarroel, yo diría como empresario, me voy a poner muy triste y como argentino muy indignado. Viaje de Gelbart a Cuba, 1974. Aeropuerto Internacional de Seiza. Buenas noches, señor ministro. Buenas noches. ¿Nos podemos demorar unos minutos? No mucho. ¿Qué nos puede decir antes de este viaje a Cuba? Y simplemente que nos vamos a Cuba. Ya lo veo. ¿Que tienen algún tema preparado? ¿Llevan todo pronosticado qué es lo que van a realizar allá? ¿O puede ser eso de acuerdo a las perspectivas que se vean a último momento? Bueno, todo lo que vamos a realizar es confirmar lo que venimos realizando. Es decir, nosotros vamos a esperar embarques de cosas que ya salieron. Así que vamos sobre hechos, no sobre lo que vamos a hacer, sino sobre lo que ya hicimos. Por supuesto, pero queremos saber además si llevan en este momento algo planificado para tratar de realizar nuevos compromisos, ya sea con Cuba, con Argentina o Argentina con Cuba.
Bueno, todo lo que los cubanos desean comprar lo vamos a seguir vendiendo y para eso van a empezar y van a seguir vendiendo. Nosotros vamos a comprar algo. Nosotros lo que hicimos fue abrir el camino. ¿Vamos a comprar algo a Cuba? Y dentro de lo que Cuba pueda vendernos, sí, seguramente vamos a comprar. Señor ministro, muchas gracias. Buen viaje y éxito. Gracias. Ministro, con respecto al problema de las ventas de automotores a Cuba, Sí. ante las opiniones del canciller de Brasil, ¿qué opina usted de lo que dijo este señor? Bueno, yo supongo que no lo habrá dicho el señor canciller de Brasil, lo que dijeron los diarios que dijo. ¿Cree que la Argentina es soberana para decidir la venta a un país hermano? La pregunta es obvia, no solamente, no cabe ni la pregunta ni la respuesta. La Argentina es soberana, siempre lo ha sido, lo seguirá siendo, y cuando vendió a Cuba y decidió vender, ya entonces dijo que iba a vender, y le vendió. Ahora, si hay alguien que cree que no debe ser así, debe ser referido a su propio país, no con relación al nuestro. Señor ministro, buen viaje y éxito. Gracias. A la vuelta. Análisis de la Guerra de Malvinas. Fidel Castro, 1994. ¿Y por qué tuvo lugar la Guerra de las Malvinas? Bien sencillo. Porque Estados Unidos utilizaba el batallón 401, las fuerzas especiales en Argentina, para la guerra sucia contra Nicaragua y la guerra sucia en El Salvador. Y le prestaban tan brillantes y agradables servicios a Estados Unidos que se creyeron en la ocasión de ocupar las Malvinas. Esto no tiene nada que ver con el derecho de Argentina a las Malvinas, que hemos defendido siempre, toda la vida. Pero los militares argentinos creyeron que habían llegado la hora de cobrarle los servicios que les prestaban en Centroamérica a Estados Unidos, para que lo apoyaran en aquella aventura militar. Fue una aventura. En definitiva, porque no hay forma de hacer la guerra. Las guerras se hacen o no se hacen. Y se hacen, y si se hacen hay que llevarlas hasta las últimas consecuencias, si son guerras justas. Invadieron las Malvinas, pero puestos Estados Unidos en la disyuntiva de escoger entre sus aliados y antecesores ingleses, y el gobierno militar argentino escogieron a los ingleses y los apoyaron. 1986. El primer presidente argentino que visitó la isla fue Raúl Alfonsín. El presidente de la Argentina, acompañado por su colega cubano, va dialogando en forma verdaderamente cordial con quien se ha adelantado a darle la recepción, y ambos ganan el lugar para que comience a desarrollarse la parte subsiguiente de esta recepción. Ya están aquí pasando frente a nosotros y el pueblo le da la calurosa bienvenida al presidente Alfonsín. Bienvenido a Cuba, doctor Alfonsín. ¡Viva la amistad entre Cuba y Argentina! Fidel volvió a la Argentina a comienzos del siglo XXI. Mayo de 2003. Histórico discurso en la escalinata de la Facultad de Derecho. Nosotros no recomendamos fórmulas dogmáticas. No nos ponemos a recomendar que tenga tal y más cual sistema social. Conozco países con tantos recursos que con el uso adecuado de los recursos no tendrían ni necesidad, vean, de hacer un cambio revolucionario con relación a la economía de tipo radical como el que ha hecho nuestro país. Sabemos lo que ocurre en lugares como el más pobre de este hemisferio, que es Haití, los problemas que tiene de recursos naturales y de algunos muy ricos. No voy a discutir sobre este tema,
pero el problema está en la distribución equitativa de la riqueza. Esto no necesita ni siquiera confiscar, no, en una concepción de lo posible, porque hay que pensar en lo deseable y lo posible. Hay que diferenciar entre lo que se puede soñar y lo que se puede realizar ahora. Y lo que se puede realizar ahora y podría realizarse dentro de 20 o 30 años a partir de las realidades del mundo actual. Nosotros no tenemos ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho en nuestro país, de la forma en que hemos organizado nuestra sociedad. Ignacio Ramonet, Cuba, después de Fidel. Habrá cambios importantes en Cuba. ¿Qué cambios se producirán? Personalmente no soy de los que creo, como ha habido muchos análisis que se han hecho, yo creo, de manera demasiado rápida, diciendo, bueno, el día que desaparezca Fidel Castro, en Cuba ocurrirá exactamente lo que ocurrió en la Unión Soviética, con el derrumbe del socialismo, lo que ocurrió en Yugoslavia, etcétera. No creo que en Cuba el sistema, digamos, el régimen se derrumbe de esa manera. ¿Por qué razón? Primero porque, aunque no les guste a aquellos que critican permanentemente a la Revolución Cubana, la Revolución Cubana, según los observadores más serios y más objetivos, tiene el apoyo hoy día, sigue teniendo el apoyo de una mayoría de la población cubana, que puede estar disgustada por tal o cual disfuncionamiento, etcétera, pero hay una mayoría que sigue apoyando. Segundo, la Revolución Cubana no tiene la historia de los regímenes de Europa del Este, por ejemplo. No ha habido un régimen extranjero, una potencia extranjera que ha establecido el socialismo en Cuba. El socialismo se ha establecido, digamos, por generación autónoma, porque como resultado de una historia y esencialmente como oposición a una dominación norteamericana del país. El régimen cubano en gran parte es un régimen, digamos, de afirmación nacionalista, de afirmación soberanista. Es una manera de querer no ser norteamericano, y no ser norteamericano por la fuerza. Entonces, esa manera de querer seguir siendo cubano es lo que el régimen ha protegido bajo su aspecto, evidentemente, socialista. 1960. 17 de septiembre. Nacionalización de la banca estadounidense en Cuba. El primer ministro del gobierno revolucionario Fidel Castro y el ciudadano presidente Dr. Osvaldo Dordos firman la resolución que nacionaliza los bancos norteamericanos radicados en Cuba. Con esta medida, la revolución avanza un paso más en la liberación económica de Cuba. 1963. La sociedad con la Unión Soviética. Fidel Castro llegó a Moscú por primera vez el 27 de abril de 1963 y aquellos 38 días no solo se transformaron en la visita más prolongada de un estadista extranjero a la vieja Unión Soviética, sino que refundaron el destino de la revolución. апреля, 17 часов по московскому времени, самолет Ил-18 в сопровождении почетного эскорта реактивных истребителей с национальным героем легендарного острова Куба на борту появился в небе над столицей Советского Союза, Москвой.
Полвека назад Советский Союз посетил молодой лидер кубинской революции Фидель Кастро Рус. Ему устроили ознакомительную поездку по СССР. Кастро увидел все основные достижения социалистического строя. Гигантские заводы, мощные гидроэлектростанции, атомные подводные лодки и ледоколы, щедрые колхозные сады и поля, а главное – советских людей, добрых, открытых, неутомимых, всегда готовых прийти на помощь другу. Это был настоящий промо-тур победившего социализма. Повторить маршрут Фиделя и проникнуться атмосферой этого визита мы можем благодаря фильму «Гость с острова Свободы». Советская страна, que en la gran guerra patria contra el fascismo, которая во время Великой Отечественной войны против фашистов perdió muchas más vidas que el total de la población de Cuba, потеряла больше жизней, чем все население Кубы, para defender su derecho a existir y crear las enormes riquezas con que hoy cuenta, чтобы отстоять свое право на жизнь и развитие огромных богатств, имеющихся у него сейчас, no vaciló en arriesgarse a una dura guerra en defensa de nuestro pequeño país, не поколебалась взять на себя риск тяжелой войны в защиту нашей маленькой страны. La historia no conoce un ejemplo igual de solidaridad. История не знает подобных примеров солидарности. Eso es el internacionalismo. Это и есть интернационализм. Eso es el comunismo. Это и есть коммунизм. Большое спасибо, советские братья! ¡Viva el comunismo! ¡Да здравствует коммунизм! ¡Patria o muerte! ¡Родина или смерть! ¡Мы победим! Después de la crisis de los misiles y con la Guerra Fría ingresando en una década de confrontación política al límite, Castro ratificó su alianza con la Unión Soviética. ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Здравствуй, пролетарский интернационализм! ¡Viva la amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano! ¡Дружба между кубинским и советским народами! ¡Viva la Unión Soviética! Un cuarto de siglo después, la Unión Soviética le pegó un portazo a la revolución del 17. Dejó el planeta en manos de Washington y ninguna de las alternativas que el futuro le ofrecía a Cuba eran un camino fácil. Se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse. Pero ¿es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica, 4ª temporada.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Cuba, Castro, Revolución. Primera parte. Usted dijo, refiriéndose a Latinoamérica, que pudimos haber sido todo y no somos nada. ¿A qué se refería? Fidel y Diego. Canal 13, 2005, la noche del 10. Me atrevería a ratificarlo. Pudimos ser todo y no somos nada. Pero seremos muchos. Añadiría, muchos seremos muchos. Somos una especie, una región balcanizada. Pero esta crisis insostenible del hemisferio no le queda más camino a cambiar. Y no hay más camino pero unirse a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos. Compartir es el camino de verdad de la unidad. La unidad depende cada vez menos de los hombres, un poco más depende de las crisis. No tiene otra alternativa que unir. Pero yo sí te puedo decir, Diego, para mí, buena noticia tuya, yo sé que tú quieres mucho a Cuba. Siempre fuiste amigo. Nunca te arrepentiste, nunca te acobardaste. Es eso lo que yo aprecio mucho y sobre eso sí puedo hacer el elogio, el panegírico que merezca. ¿Cuántos atentados sufrió, comandante? Ninguno. Pues no llegaron a disparar. Bueno, pero gracias a Dios. Según todos los órganos de inteligencia, fueron alrededor a un poquito más de 600 veces. Pero preparado por la CIA, reconocido, que descubrió aquella comisión, aparecían unos 8 o 10. Los realizados conocidos que enviaron armas, el de Chile, el de los fusiles, eso que iban a hacer en Trinidad o en Cartagena y todo eso, son decenas. En Venezuela, que nosotros conocemos, porque trataron de matar de dos formas, Diego. Una, inducida. Tratan de inducir que alguien dispare. La propaganda y muchas otras cosas. Y la otra, organizarlo. La demanda les responsabiliza de urdir planes durante 4 años para matar con malicia premeditada a Fidel Castro durante la celebración de la cumbre iberoamericana en Isla Margarita en noviembre de 1997. Nosotros le hemos dado cuántas muertes ha ordenado. Silencio. El mismo silencio cuando se le pregunta por dónde entró Posada Carril. El Departamento de Estado enredado, embarazado, nadie decía que sí, que no, los periódicos denunciando y esperando que el tiempo pasara. Pasamos 2 meses. Cuba ha denunciado de manera reiterada a la Fundación Cubano-Americana como responsable de conspiraciones armadas contra Castro y su gobierno. Hasta que un día encuentran a Posada Carril. En casualidad Posada Carril estaba chantajeando. Y ahí está. Protegido. Posada Carril y su grupo, una cosa que te estaba diciendo, en Argentina habían participado en el asesinato de Prat, si los terroristas, en la operación Cóndor, mataron decenas y cientos de argentinos, los torturaron. En la misma organización estaba Posada Carril y su organización. A Bosch también, que estaba en eso, en la fundación de esa organización. ¿Qué se logra en volar a un avión en el medio de vuelo? Cuando usted está en guerra, lo mismo es un submarino que un avión, que un barco, que ¿por quién usted está? Yo le digo una cifra, dígame una cifra. Chile, 1 año estuvo allí. No, una cifra de cuántas veces usted ha intentado. 2 veces me entrevisté. Eliminar la figura de Fidel. Me entrevisté para eliminarla, pero no lo pude conseguir. América, tu país tiene derecho a juzgarlo. Uruguay tiene derecho, Chile tiene derecho, todos tienen, esos países tienen derecho, están allí. También lo pueden hacer contigo un día.
Tienen derecho, tú no tienes ningún derecho. No, seguro. Un presidente de Estado dice de Maradona, es subversivo, está creando el desastre, entonces hay que liquidarlo. Ninguno de esos mercenarios ha muerto nunca. En una acción, si ellos tuvieran la decisión esa de morirse, yo no estaría vivo, no estaría conversando contigo. Mi suerte es que son mercenarios y deseaban disfrutar de los placeres que podía darle el dinero que le pagaban. Delante de mí, con cámaras como esa, allá en Chile tuvieron ametrallador apuntando. No se atrevieron a disparar porque no querían morir. Esa ha sido la historia real. Nos han hecho horrores. Incluso Posada Carriles estaba planeando volar aviones en el aire. Y nosotros le enviamos un mensaje a Clinton. Explicándole las ideas, los planes, lo tomaron muy en serio, pedido de colaboración, y hasta le dimos información de todo lo que hacían ahí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el FBI? Ya capturó a todos los compañeros. El FBI sostiene que esta es una de sus más importantes investigaciones en años recientes. 10 supuestos espías fueron arrestados en el sur de la Florida, 8 hombres y 2 mujeres. De acuerdo con el FBI, la supuesta red de espionaje proveía información a los servicios de inteligencia del gobierno de Cuba y parte de su misión era infiltrar a los grupos del exilio cubano aquí en Miami. Nunca dijeron, nosotros hemos tratado de colaborar. Un tribunal dijo que era ilegal todo eso. Lo mantienen allí aislados, sin que la familia lo pueda ver. En el próximo capítulo, más Fidel Castro, con discursos históricos como el de 1979 en las Naciones Unidas o el de 1992 en la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. Fidel Castro y su ingreso al siglo XXI. Dentro de 7 días, la segunda parte de Cuba, Castro, Revolución. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Grabaciones, Juan Derbencis. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. 4ª temporada.